Problema 15 del capítulo 19 de la bibliografía de Mateix, segunda edición, en este curso de máquinas hidráulicas, correspondiente al tema de bombas rotodinámicas. Este problema me dice: una bomba centrífuga de agua proporciona a una altura útil de 22 metros de columna de agua a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. Me dan aquí parámetros para el rodete, los cuales son las dimensiones para el diámetro interior del rodete y el diámetro exterior del rodete. Para el diámetro interior me dice que debe ser de 180 milímetros, el diámetro exterior de 300 milímetros. Entrada en los álabes del rodete es radial. En este caso ya conocemos cuando ya me dicen que nosotros vamos a tener una entrada radial. Simplemente ese dato me equivale a que alfa 1 sea igual a 90 grados. ¿Sí? Ya vamos teniendo en cuenta eso cuando nosotros analizamos los triángulos de velocidades. Luego también me dice que la componente meridional de la velocidad absoluta es constante en todo el rodete, ¿sí? Entonces, eso me indica que la componente meridional, ya sea a la entrada y a la salida, van a tener en este caso la misma magnitud. ¿Está bien? Luego me da otro dato, el cual me dice que la componente periférica de la velocidad absoluta a la salida es de 25 metros por segundo. Las pérdidas hidráulicas en la bomba son iguales a 0.027 veces la velocidad absoluta a la salida elevado al cuadrado. ¿En qué unidades? En metros, ¿no? Bueno, metros de columna de agua. ¿Qué me indica esto? Simplemente de que lo único que yo tengo que hacer aquí, como bien lo podemos observar aquí en este paréntesis, lo único que considero yo para esas pérdidas hidráulicas es de que esa velocidad absoluta la deje en metros por segundo. Entonces, dejándolo en metros por segundo, ya debería quedar, en este caso, esas pérdidas hidráulicas en metros de columna de agua. Luego lo que me dice que yo debo calcular es el rendimiento hidráulico. Vamos a colocar por acá ese rendimiento hidráulico y el ángulo a la entrada y a la salida. En este caso se refiere a los ángulos beta 1 y beta 2, ¿sí? Bien, entonces tenemos nosotros aquí un pequeño esquema, el cual vamos a tener como apoyo para este problema. Simplemente algo que nosotros ya conocemos, ¿no? Una parte del rodete, vamos a tener nosotros aquí, bueno, un diámetro que vendría a estar hasta esta parte de aquí y el otro diámetro que vendría a estar aproximadamente hasta aquí, ¿no? Esos valores me lo dan a mí. Este vendría a ser el diámetro interior del rodete y de 2 el diámetro exterior del rodete, ¿no? Como nosotros estamos considerando aquí una línea de corriente, ya sabemos que nada más es para analizar, en este caso, esta línea de corriente, el cual significa de que vamos a tener un número infinito de álabes y a su vez nada más nos concentramos en evaluar las velocidades relativas, ¿no? Porque evaluando velocidades absolutas nosotros tendremos otro desplazamiento, ¿no? Aproximadamente de esta manera hacia abajo, ¿sí? Entonces, considerando esta línea de corriente, nosotros tendríamos la velocidad periférica a la entrada, velocidad relativa a la entrada y suma vectorial de ambas velocidades me daría una velocidad absoluta a la entrada. De igual manera tendría una velocidad relativa a la salida y una velocidad periférica a la salida. Suma vectorial de ambos me da una velocidad absoluta a la salida, ¿no? Y como podemos observar aquí tengo yo una bomba centrífuga, al cual sabemos que por dónde va a ingresar el agua y por dónde va a salir, ¿no? En este caso va a entrar aquí a la cámara espiral. Y bueno, ya conocemos el funcionamiento, ingresa por el tubo de aspiración, en este caso vendría a ser la brida de aspiración, y sale por la brida de impulsión, que vendría a ser este aquí. Obviamente que aquí vamos a tener acoplado a un sistema de tuberías, el cual darían por funcionamiento, en este caso, el principio de la bomba centrífuga, ¿no? Dentro de esta caracola nosotros vamos a encontrar el rodete en el cual nosotros hacemos comúnmente los análisis, ¿no es así? Entonces, vamos a empezar rápidamente con la resolución de este problema. Tenemos por acá todos los datos que nos da el mismo problema. Tenemos la altura útil, el número de revoluciones, el diámetro interior del rodete, diámetro exterior. El dato importante, este de aquí, que me dice que la componente meridional de la velocidad absoluta sea constante a lo largo del rodete. Otro dato, el cual me da aquí la componente periférica a la salida de la velocidad absoluta, 25 metros por segundo. Y por último, aquí las pérdidas hidráulicas en el rodete, las cuales equivalen a 0.027 veces la velocidad absoluta al cuadrado, en este caso velocidad a la salida, ¿sí? Veamos aquí el triángulo de velocidades, el cual tenemos a la entrada y a la salida. Como bien dijimos, el mismo problema nos dice de que vamos a tener una entrada radial. Por lo tanto, este ángulo alfa 1 sería igual a 90 grados. Y lo que yo tendría aquí sería un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, al tener yo un triángulo rectángulo, tengo aquí yo, como bien dijimos en la parte del esquema, tenemos la velocidad periférica a la entrada, velocidad absoluta a la entrada y velocidad relativa a la entrada. ¿Qué pasa cuando tenemos un ángulo alfa 1 igual a 90 grados?
Simplemente que no vamos a tener componente periférica para la velocidad absoluta. Entonces, si no tengo componente periférica, esa velocidad absoluta C1 vendría a ser la misma a C1M, ¿no? A esa componente meridional. Y por lo tanto, ese C1U, como bien dijimos, no vamos a tener ninguna componente, en este caso, en la dirección de la velocidad periférica o tangencial, ¿sí? Ahora, algo que tener en cuenta es lo que vamos a hacer ahora, el cual tenemos este dato de aquí. Cm es constante, por lo tanto, la altura de ambos triángulos debe ser la misma, ¿sí? Entonces lo voy a colocar de esta manera así, tratando de aproximar. Vamos a tener por acá la descomposición para esta velocidad absoluta a la salida, ¿no? Entonces esta componente de aquí sería C2m, componente meridional de la velocidad absoluta a la salida, que simplemente vendría a ser igual a C1m, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo primeramente el problema? Primeramente el problema me dice que yo calcule el rendimiento hidráulico, ¿no? Entonces ese rendimiento hidráulico yo ya tengo que conocer que simplemente está relacionado con la altura útil y la altura de Euler, ¿no? La altura útil lo conozco, me lo da el mismo problema, aquí lo tengo. Y la altura de Euler es la cual yo voy a hallar a partir de estos triángulos de velocidades, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hallo yo esa altura Euler? Coloco por aquí. Simplemente cuando nosotros tenemos una entrada, en este caso radial, lo que va a significar simplemente esta altura de Euler se reduce nada más a la velocidad periférica a la salida por la componente periférica de la velocidad absoluta a la salida sobre la gravedad, ¿sí? Porque simplemente en este caso generalmente es menos la velocidad periférica a la entrada por la componente periférica de la velocidad absoluta a la entrada, pero como esa componente periférica de la velocidad absoluta a la entrada simplemente es cero, se elimina ese parámetro y aquí nada más me queda de esta manera, ¿sí? Entonces, U2, ¿cómo calculo U2? En este caso, la velocidad periférica a la salida. Simplemente ese U2 está dado por pi, diámetro 2, número de revoluciones sobre 60, ¿sí o no? Entonces aquí, ¿cómo me queda? Mira, pi, el diámetro 2, a mí me lo da el problema, me dice que es de 300 milímetros, lo coloco en metros, 0,3 metros, multiplicado por el número de revoluciones que también me lo da el problema, que serían 1200. Todo esto dividido sobre 60. A partir de aquí, esa velocidad periférica a la salida me debe dar un valor de 18,85 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a encerrar por acá este valor que yo voy a reemplazar para calcular esa altura de Euler. Mira, ya tengo este primer parámetro, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿cómo continuamos por acá? Lo que me hace falta calcular ahora es C2U, ¿sí o no? C2U, ¿cómo calculo C2U? Pues simplemente ese C2U me lo da, en este caso, el mismo problema, ¿sí o no? Mira, aquí me lo está dando, me dice que esa componente periférica de la velocidad absoluta a la salida me dice que es de 25 metros por segundo, ¿sí? En este caso es dato del problema, lo único que me faltaba era calcular esa velocidad periférica a la salida. Por lo tanto, a ver, vamos a reemplazar por acá para esa altura de Euler. Simplemente como me queda U2, que ya lo calculé, 18,85, multiplicado por C2U, que es 25 metros por segundo, todo esto sobre la gravedad, 9,81, ¿sí o no? De aquí, esa altura de Euler, ¿qué valor me da? Nada más lo único que me queda aquí es operar, y simplemente esa altura de Euler me debe dar un valor de 48,04 metros, ¿sí? Serían metros de columna de agua. Entonces lo tendría por acá. Ya calculé cuánto vendría a ser esa altura Euler. Ahora, ¿qué más debo hacer? Como bien recuerdo esta ecuación, para encontrar ese rendimiento hidráulico que me está pidiendo el enunciado A, simplemente es la altura útil dividido entre la altura de Euler. La altura útil me lo da el mismo problema, lo tenemos por acá, 22 metros. Todo eso dividido entre 48,04 metros, ¿sí? Ahora, ese rendimiento hidráulico entonces, ¿a mí cómo me va a quedar? Simplemente lo que tengo que hacer aquí, operar. Bueno, se van los metros y ya sabemos de que ese rendimiento hidráulico me debe quedar en un porcentaje, ¿sí? Entonces lo vamos a expresar en porcentaje, luego de que hagamos esta división multiplicamos por el 100%, el cual a mí me da un valor de 45,8%, ¿no? En este caso, rendimiento hidráulico muy bajo, si se puede decir. Vamos a ver ahora por qué, ¿sí? Entonces vamos a colocar nosotros por aquí, resaltamos este rendimiento hidráulico, que ya encontramos que es del 45,8% o 0,458, ¿sí? En este caso dejamos expresado en porcentaje. Ahora, vamos con el enunciado B. ¿Qué me dice el enunciado B ahora?
el enunciado B, el problema me dice que yo debo calcular, en este caso, los ángulos beta 1 y beta 2. Partimos ahora nosotros de la teoría, el cual me dice que la altura de Euler, que es la altura ideal, vendría a ser la suma nada más de la altura útil sumado con las pérdidas hidráulicas que yo voy a tener. Pero a mí me dicen aquí cuántas serían las pérdidas hidráulicas, ¿sí o no? Sí, mire, el HL. Entonces, HL lo colocamos por acá. A ver, colocamos por acá y recordamos de que estas son las pérdidas hidráulicas. Y bueno, yo conozco aquí valores de la altura de Euler, el cual nada más puedo reemplazar, 48,04 metros. La altura útil, que simplemente el mismo problema me lo da, 22 metros. Sumado con las pérdidas hidráulicas, ¿no? Las pérdidas hidráulicas en el rodete equivalen a 0,027 veces la velocidad absoluta a la salida elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí, despejando esa velocidad absoluta a la salida, me va a quedar a mí de esta manera, mira. 26,04, que sería la resta entre 48,04 entre menos 22 dividido entre 0,027 y sacamos la raíz en ambos miembros, ¿sí? Entonces de aquí, esa velocidad absoluta a la salida me debe dar un valor de 31,05 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, mira, veamos por acá este valor de aquí. Mira, 31,05 metros por segundo. ¿No? En este caso sería la velocidad absoluta a la salida. Bien, entonces, conocemos cuánto sería esta velocidad absoluta, pero otro dato adicional que nosotros tenemos es este de aquí, ¿no? Esa componente periférica de la velocidad absoluta. Entonces, este vendría a estar acá, C2U. ¿Sí o no? Esto me dice que es de 25 metros por segundo. Luego, U2 lo he calculado. ¿Cuánto vale U2? 18,85 metros por segundo. Y te estás dando cuenta de algo, de que supuestamente esta descomposición vectorial que yo voy a tener aquí en magnitud es mucho mayor que la que yo voy a tener aquí para la velocidad periférica. Por lo tanto, no es así como yo he planteado aquí este triángulo a la salida. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué pasa aquí? Simplemente que para que se cumpla que esta componente periférica de la velocidad absoluta, que es de 25, sea mayor que la velocidad periférica a la salida, pues simplemente el triángulo de velocidad a la salida debería ser de esta manera. Mira, vamos a tenerlo nosotros así. Ahora sí, así mira. Entonces tendríamos por acá. Y así vendría a ser mi triángulo ahora sí. ¿Sí? Entonces este sí sería la velocidad periférica a la salida. Este sería la velocidad absoluta a la salida. Y aquí sería la velocidad relativa a la salida. Ahora sí, ¿qué va a pasar aquí? Mira, date cuenta. Esta componente que yo voy a tener aquí, pues obviamente ya las conozco. Simplemente, mira, voy a tener por acá. Esta componente de aquí es C2M, ¿sí o no? Ya lo tengo por ahí. Luego, esta componente que estaría aquí, estoy descomponiendo la velocidad absoluta, ¿eh? C2U. Te das cuenta de que C2U le gana ahora sí, en este caso en magnitud, a U2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Simplemente de que cuando yo descomponga ahora W2U, simplemente me quedaría aquí abajo, ¿sí o no? Entonces aquí sería W2U. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Y aquí me quedaría W2M, ¿no? La componente meridional de la velocidad relativa. Pero luego con los ángulos no cambia. ¿Sí? Con los ángulos no vamos a cambiar nada nosotros. Aquí nos quedaría alfa 2 y aquí nos quedaría beta 2. Ahora, date cuenta de que aquí beta 2, como nosotros lo planteamos, se veía como un ángulo agudo. Pero para que se cumpla que la componente periférica de la velocidad absoluta sea mayor a la velocidad periférica, simplemente este beta 2, mira bien, tiene que ser mayor a 90 grados, ¿no? En este caso ya sería un triángulo obtuso, ¿no? Entonces, al ser mayor de 90 grados, ¿qué me indica este ángulo beta 2? Pues simplemente, a ver, déjame escribirlo por acá. Esto me indica de que el rodete tiene álabes curvados hacia adelante, ¿sí? Y también se estarán preguntando qué pasa cuando ese ángulo a la salida beta 2 es menor que 90 grados. Pues es obviamente lo opuesto. Los álabes son curvados hacia atrás. ¿Sí? Hay que tener en cuenta algo que es muy importante. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto. Entonces, con esto se puede decir como es una parte teórica también de la parte de el análisis de bombas centrífugas. Simplemente hay que tener en cuenta esto. ¿Sí? Entonces, recuerdo. Cada vez que la componente periférica de la velocidad absoluta a la salida sea mayor que la velocidad periférica a la salida, ya me indica de que vamos a tener álabes curvados hacia adelante.
Bien, entonces, reescribiendo este triángulo que vamos a tener acá, simplemente el primer triángulo que hice, lo hice para, en este caso, tener un poco de nociones por qué no se está cumpliendo como yo he planteado el triángulo. Entonces, cuando no se cumplía, ahora sí veo cómo realmente tiene que ser este triángulo de velocidades para la salida. El ángulo beta 2, el ángulo alfa 2. Ahora, este enunciado lo que me pedía era beta 1 y beta 2. Entonces vamos a colocar nosotros por acá. Ahora sí la descomposición que nosotros íbamos a tener aquí. La componente meridional de la velocidad relativa a la salida. Luego tendríamos la otra velocidad que estaría por aquí. Componente periférica ahora sí de la velocidad relativa. Y de igual manera nosotros íbamos a tener por acá la componente periférica de la velocidad absoluta a la salida, el C2U. Y finalmente por aquí vamos a tener el C2M. ¿Sí? La componente meridional de esa velocidad absoluta. Recordemos de que aquí, de que C1 para el triángulo a la entrada iba a ser igual a C1M, cuando C1U iba a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, de este triángulo a la salida, vamos a colocar por acá del triángulo a la salida, que nosotros vamos a extraer relaciones de este triángulo. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a conocer nosotros lo siguiente. Mira, vamos a conocer aquí simplemente de que C2U vendría a ser igual a la suma de W2U más U2, ¿sí o no? Entonces coloco por acá, a ver, de esta manera, W2U más U2, ¿sí? Este se puede decir como una primera ecuación que yo extraigo de este problema. Luego, ¿qué pasa? Vamos a colocarle por aquí un ángulo, el cual sería beta 2', en el cual simplemente beta 2 sería igual a 180 menos beta 2'. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también esta ecuación de aquí, ¿no? Por lo que todo suma 180, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con beta 2'. Entonces, ¿qué más tengo? De que la tangente de beta 2' simplemente sería igual a ¿quién? A W2M dividido entre W2U, ¿sí? Entonces, ¿quién yo quiero encontrar aquí? W2U, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, voy a despejar W2U. Entonces, me quedaría así, mira, W2U sería igual a W2M. W2M, como bien podemos ver, es la misma altura del triángulo, por lo tanto sería igual a C2M, ¿sí? Todo esto dividido entre la tangente de beta 2'. Tengo por acá en un momento la ecuación 2. Ahora, como bien habíamos dicho y encontramos nosotros por aquí, ¿cuánto iba a ser esa velocidad absoluta a la salida? 31,05 metros por segundo, ¿sí o no? Entonces, mira, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como yo ya conozco esta velocidad absoluta, simplemente lo que a mí me hace falta conocer sería C2M, ¿sí o no? Conozco C2U, por mismo dato del problema me dice que es de 25 metros por segundo. Luego C2, que es la velocidad absoluta a la salida, lo he encontrado 31,05 metros por segundo. Y lo único que me falta encontrar en este triángulo, porque recuerdo que este es un ángulo recto, ¿no? Luego de yo descomponer. Por Pitágoras, entonces, ¿qué me quedaría? Mira, me va a quedar que C2 al cuadrado va a ser igual a C2U al cuadrado más C2M elevado al cuadrado. Esto lo conozco, me falta C2M. Entonces, despejando C2M, me va a quedar la raíz cuadrada de la velocidad absoluta a la salida al cuadrado menos la componente periférica de esa velocidad absoluta a la salida elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Raíz cuadrada de C2 al cuadrado. C2 es 31,05 al cuadrado menos C2U, que vale 25, elevado al cuadrado. Y de esta manera encuentro yo cuánto es C2M. ¿Sí? Simplemente opero aquí luego de haber aplicado Pitágoras para este triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Entonces, C2M me queda un valor de 18,41 metros por segundo. Que esto vendría a ser igual a C1M, porque recuerdo de que CM, o sea la componente meridional, es constante, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos a resaltarlo nosotros por acá. Vamos a encerrar este valor que yo tengo para la componente meridional de la velocidad absoluta. Ahora veamos por acá que simplemente cuando yo despeje W2U, mira W2U, ¿qué me va a quedar? C2U menos U2. C2U ¿cuánto vale? Vale 25, ¿sí o no? Menos U2. U2 hemos visto por aquí que vale 18,85. Entonces colocamos 18,85 y aquí W2U ¿cuánto va a valer? Simplemente W2U me queda un valor de 6,15 metros por segundo, ¿sí? Entonces, ese W2U, bueno, aquí ya la ecuación 2 no era para despejarla, bueno, lo vamos a borrar
y vamos a reemplazar aquí. Mira, me va a quedar de que la tangente de beta 2' me va a quedar W2M, que simplemente ese W2M es igual a C2M, el cual sería 18,41 dividido entre W2U. W2U 6,15. ¿Sí o no? Entonces de aquí lo único que me queda es aplicar el arco tangente aquí, ambos miembros, ¿sí? Entonces coloco por acá también ese arco tangente para ambos miembros, quedándome así que beta 2' me debe dar un valor de 71,53 grados sexagesimales, ¿sí? Entonces tengo por acá cuánto es el valor de beta 2'. Ahora, como yo ya conozco cuánto vale beta 2', yo ya conozco beta 2, ¿sí o no? Porque es simplemente 180 menos beta 2' que vale 71,53 grados. Entonces, beta 2 me va a quedar un valor de 108,47 grados sexagesimales. ¿Y cumple o no cumple de que es mayor que 90 para yo tener ángulos curvados hacia adelante? Si cumple, sí o no. Entonces, lo que yo tengo por acá simplemente es el valor para beta 2. ¿Sí? Entonces ya tengo ese ángulo beta 2. Ahora, ¿qué me falta? Me falta este ángulo beta 1. ¿Sí? Entonces, beta 1, ¿cómo lo encuentro? Beta 1 se encuentra de la misma manera haciendo yo que esa tangente de beta 1, ¿quién es? Opuesto, que sería C1M, entre el adyacente, el cual sería U1. ¿Sí o no? Entonces, ese U1 me queda por acá, velocidad periférica a la entrada. Me falta calcular esa velocidad periférica nada más, porque aquí saco arco tangente y le encuentro. Esa velocidad periférica a la entrada sería pi, diámetro 1, número de revoluciones sobre 60. Esto me queda, mira, pi, el diámetro 1, ¿cuánto es? 180, por lo tanto es 0,18 metros. Número de revoluciones 1200 dividido sobre 60. Así, U1 me va a quedar a mí un valor de 11,31 metros por segundo. ¿Sí? Tengo acá cuánto vale esa velocidad periférica a la entrada y simplemente ese ángulo beta 1 sería igual al arco tangente de C1M, el cual sería 18,41 entre 11,31. ¿Sí? Por lo tanto, beta 1, aquí sí vemos que beta 1 es un ángulo agudo ya. ¿Sí? Entonces, beta 1 me da un valor de 58,44 grados sexagesimales. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo encuentro por acá cuánto es ese ángulo beta 1. ¿Sí? Entonces, así terminamos nosotros por aquí este desarrollo de este problema, el cual simplemente me ha permitido, en este caso, involucrar la parte de altura útil para el rendimiento hidráulico, ¿no? Que relaciona altura útil y la altura de Euler, haciendo uso del triángulo de velocidades. Luego hicimos la corrección aquí, que fue a propósito, por cierto, para dar a entender qué pasa cuando el ángulo beta 2 es mayor que 90 grados y cómo se evalúa ese triángulo, ¿sí? Entonces, ya sabemos la condición que se cumple y cómo debería ser el triángulo cuando, en este caso, la componente periférica de la velocidad absoluta es mayor a la velocidad periférica o tangencial, que sería en este caso U2, ¿no? Tendríamos un triángulo de esa manera. Aquí lo hemos reescrito nada más y haciendo los procedimientos pertinentes, siguiendo paso a paso, en este caso, el desarrollo del problema, encontramos cuánto valdrían los ángulos, en este caso, beta 1 y beta 2. ¿Sí? Entonces, de esta manera culminamos el desarrollo de este problemita.